Bueno, imaginemos por un segundo la escena perfecta en el patio de un colegio. Alguien cuenta un chiste, pero a ver, no un chiste cualquiera de esos que sacan una simple sonrisa de cortesía, ¿eh? Ya, de los típicos que cuentas por compromiso. Exacto. Hablamos de uno tan potente que la carcajada es física, absoluta e incontrolable. Y de repente, en pleno estallido de risa, pues un diente sale volando por los aires, Madre mía, cruzando el cielo del recreo como si nada, eso es. como si fuera un grano de maíz estallando para convertirse en palomita. Fíjate que es una imagen súper surrealista, ¿verdad? Una pérdida de control anatómico provocada única y exclusivamente por la comedia. Totalmente. Y esa imagen, la verdad, captura a la perfección la esencia de la historia que vamos a desgranar hoy. Sí, una inmersión a fondo muy especial. Eso es. Hoy nos centramos en unos extractos súper divertidos de un cuento infantil, Leo el Travieso y la calabaza sin dientes. Y lo que hace este texto, bueno, no es simplemente contar una historia graciosa, sino coger algo tan visceral e incluso inquietante para un niño como perder una parte del propio cuerpo y transformarlo. En un superpoder cómico, nada menos. Exactamente. Funciona, o sea, como un truco de magia. Esa misdirección narrativa hace que quien lo lee deje de prestar atención al miedo de perder un diente y se concentre en lo hilarante de la situación. Y esa es precisamente la misión de nuestra inmersión de hoy. Queremos entender la maquinaria que hay detrás de esta comedia, para que quienes nos escuchan, especialmente si acompañan a pequeños oyentes, puedan explicar y disfrutar esa magia. Claro, desmenuzar por qué los chistes, las rimas y las situaciones disparatadas de Leo funcionan tan bien. Eso es. Porque no se trata solo de leer un cuento, sino de diseccionar cómo un niño percibe el mundo y por qué ciertas cosas resultan universalmente divertidas en la infancia. Y bueno, todo empieza con la forma en que Leo se presenta a sí mismo. Menudo nivel de arrogancia, por cierto. Tela. Es que marca un nivel que ya lo quisieran muchos líderes mundiales. Nos da unas coordenadas muy específicas de su vida. Escuela primaria La Alegría, grado 1, clase 3, sentado en la tercera fila. Hasta ahí, todo parece de lo más normal. Sí, pero de inmediato asegura que tiene un carácter terco y, fíjate en esto, que nunca se hace pis en la cama. Es buenísimo. O sea, para un adulto este es un detalle sin importancia, pero en el ecosistema de primero de primaria, afirmar que controlas tus esfínteres por la noche, bueno, es el equivalente a tener un doctorado cum laude. Totalmente. Es el currículum de la perfección absoluta. Y a ver, hay una razón psicológica fascinante detrás de esta necesidad de presentarse como alguien impecable. Ajá. Por el control, quizás. Exacto. A los 6 o 7 años, los niños tienen un control minúsculo sobre sus propias vidas. Los adultos deciden cuándo comen, qué ropa se ponen, cuándo duermen, qué aprenden. Ya, apenas deciden nada, pobrecillos. Pues eso, utilizar la exageración o la hipérbole literaria es una de las pocas herramientas que tienen para recuperar cierta sensación de poder. Leo no se conforma con decir que es un chico responsable, él necesita construir un ego monumental como mecanismo de defensa. Y vaya si lo construye, madre mía. O sea, Leo asegura que todos lo aman, que las flores florecen exclusivamente para él y que los ancianos le detienen por la calle para decirle lo bueno que es. Es una escalada hacia lo absurdo maravillosa. Lo es, pero mi detalle favorito, la auténtica joya de la corona de su presentación, es cuando afirma que es tan sumamente perfecto que hasta el yogur se destapa sonriente. El famoso yogur. Sí, me quiero detener en el yogur porque encierra mucho más de lo que parece a simple vista, sobre todo para explicarlo a los peques. Adelante, analicemos el yogur. A ver, para comprender la magnitud de esa frase, hay que recordar la experiencia táctil de abrir un yogur con tapa de aluminio, ¿vale? Sí, esa tensión. Hay una tensión inherente, total. Tiras de la lengüeta y siempre existe el riesgo de que el aluminio se rasgue por la mitad, obligándote a meter el dedo, mancharte y, bueno, lamer ese borde afilado. Que es lo peor que te puede pasar en el recreo, claro. Exacto. Así que el yogur se destape limpiamente de una sola pieza es una victoria monumental en el día a día escolar. Es casi mágico. Puede experimentar. Y es un uso brillante de la personificación, ¿eh? Atribuir emociones a un envase de lácteos es intrínsecamente cómico porque choca de frente con la lógica. Claro, un yogur no siente. Eso es. Cualquiera que escuche esto sabe perfectamente que un yogur no tiene sistema nervioso. Saben que la botánica no funciona en base a la agenda de un alumno de la clase 3. Ya, es fantasía pura.
Leo está utilizando esa fantasía para proclamarse el rey del universo conocido. Y la comedia nace precisamente de la brecha gigante que existe entre la realidad de un niño que apenas levanta 1 metro del suelo y ese ego desmesurado. Vamos, que es un personaje diseñado para caerse del pedestal. Inevitablemente. Y la caída no tarda en llegar, fíjate, empezando por cómo la ven los demás. Porque a pesar de esa perfección autoproclamada, resulta que en el patio del colegio nadie le llama Leo el perfecto o Leo el de los yogures sonrientes. ¿Qué va? Su apodo real, con el que le conocen sus compañeros, es Sin Dientes. Sin dientes. O sea, toda esa imagen de deidad inalcanzable se viene abajo con un apodo que destaca un defecto físico súper evidente. Ya, pero fíjate en cómo él se niega a aceptar la derrota. No admite que está pasando por un proceso biológico común. Él, literalmente, reescribe la narrativa de su propio apodo. Esa es la mejor parte, de verdad. Porque según Leo, no es que se le estén cayendo los dientes de leche de forma natural. ¿Qué va? Afirma categóricamente que su falta de piezas dentales se debe a que cuenta chistes tan sumamente graciosos que los dientes se le caen de la pura risa. Es una salida genial. Y tanto. Incluso llega a compararse con una calabaza de Halloween. Dice que siempre está sonriendo, con huecos en la boca, y aclara que la única diferencia es que él todavía no brilla en la oscuridad. Todavía. Claro, lo dice con una naturalidad pasmosa, como si emitir luz propia fuera el siguiente paso lógico en su desarrollo personal. Lo cual, a ver, demuestra una gran inteligencia emocional por parte del personaje. La pérdida de los primeros dientes ocurre precisamente en primero de primaria. Es un hito universal, sí, pero también genera muchísima ansiedad. Claro, es que debe dar impresión. De un día para otro, una parte dura de tu cuerpo se afloja, duele un poco, sangra y de repente desaparece. Lo que Leo hace aquí es un mecanismo de afrontamiento espectacular. Toma algo que podría asustar a los niños y lo convierte en una prueba de su propio talento. Ah, claro. No es una víctima de su biología, es una víctima de su propio genio cómico. Me encanta esa visión, aunque, a ver, tengo que lanzar una duda razonable un momento. Desde un punto de vista puramente mecánico, ¿de verdad es posible que una carcajada expulse un diente? A ver. O sea, la risa mueve músculos, agita el diafragma. ¿Podría existir algún tipo de presión interna que hiciera saltar un incisivo que ya estuviera flojo? ¿Qué va? ¿Qué va? La fuerza del aire al reír no sería suficiente para romper la raíz de un diente, ni siquiera uno de leche a punto de caer. Vaya, desilusión. Es que de hecho la risa afecta a la tensión abdominal y relaja la musculatura periférica. Cuando nos reímos mucho, la tendencia es perder fuerza, no generar un proyectil dental. Ya, te quedas como flojo. Eso es. Pero en el universo literario de Leo, la risa tiene una masa y una fuerza gravitacional propias. Y ojo, no solo es destructiva, también le otorga propiedades curativas. Ah, sí, sí. Leo afirma que sus chistes hacen que te duela la tripa de reír, pero que también curan a la gente de sus males. Se presenta como una especie de chamán de la comedia en el recreo. Totalmente. Y justo cuando está en la cima de este discurso así un poco megalómano, hablando de sus poderes curativos y sus dientes voladores, el texto da un giro que desarma por completo esa fantasía. Uy, sí, el momento de la interrupción. Es que de la nada aparece una voz que le corta tajantemente y le dice: «Oye, Leo, si sigues presumiendo, apagamos». Y la reacción de Leo no es de enfrentamiento ni nada de eso, sino de pánico absoluto. Se viene abajo. Pierde toda su compostura y suplica: «No apaguen, no apaguen, yo hablaré bien, está bien». Fíjate que esta ruptura de la ilusión es una de las herramientas narrativas más sofisticadas que encontramos en los textos infantiles modernos. Por romper la cuarta pared. Exacto. Romper la cuarta pared de esta manera dinamita la estructura clásica del cuento de hadas, donde el narrador suele ser intocable y la historia fluye en un universo cerrado. Claro, al amenazar con apagar, ya sea cerrando un libro imaginario o deteniendo una grabación, pues introduce un elemento de autoridad externa totalmente impredecible. Exactamente. Revela que el poder de Leo es una ilusión no solo dentro de la historia, sino en la construcción misma del relato. Pasa de ser el niño intocable al que veneran los ancianos y las flores, a ser, bueno, un protagonista asustado por quedarse sin su plataforma de atención. ¡Qué baño de humildad más grande! Obliga a recordar que esto es una construcción, un juego. Y lo más importante, fuerza a Leo a bajar a la tierra y a introducir elementos reales de su entorno, en lugar de seguir hablando solo de sí mismo. Y ese baño de humildad nos lleva directos a conocer a la persona que comparte su día a día, su compañera de mesa, Angelita.
Angelita, menudo personaje. Ya ves. Leo intenta mantener parte de su narrativa intacta, diciendo que Angelita también comparte esa fama de perfección, que también las flores florecen para ella. Pero el choque con la realidad ocurre, vamos, de inmediato. Porque le hace una preguntita. Sí, Leo, esperando validar su propio ego, le hace una pregunta muy simple a Angelita. ¿Crees que soy guapo? Y la respuesta de ella rompe con toda esa estética de flores y yogures. De un plumazo. Angelita le responde, sin miramientos, que Leo el travieso lo que merece es agárrate, una patada. Es buenísimo. Ese intercambio introduce el concepto del contraste, que es el motor de gran parte del humor literario y muy útil para explicárselo a los niños. ¿Cómo funciona ese contraste ahí? Construyes una expectativa de delicadeza, las flores y tal, para luego subvertirla con una respuesta contundente y agresiva de forma cómica. Y el contraste se vuelve aún más extremo cuando conocemos el apodo de Angelita, porque sus compañeros la llaman la violenta pero tierna. Un oxímoron andante. Totalmente. Conoce técnicas de combate que suenan aterradoramente adorables, ¿eh? El puño tierno, la patada tierna y bueno, mi favorita por encima de todas, el increíble pellizco retorcido tierno en 18 movimientos. Suena a arte marcial milenario. Es que suena a algo que un maestro ninja tardaría décadas en perfeccionar en lo alto de una montaña nevada. ¿Te imaginas una secuencia de movimientos rapidísimos, golpes a puntos de presión? Pero claro, al llevar el adjetivo tierno, la ejecución real debe ser algo completamente distinto. Claro, la combinación de palabras opuestas genera un cortocircuito muy placentero en el cerebro. La palabra violenta o patada activa una alerta, una imagen de conflicto, pero la palabra tierna neutraliza esa alerta de forma instantánea. Es como un engaño al cerebro. Eso es. Y desde el punto de vista del desarrollo infantil, esto ilustra perfectamente lo que los psicólogos llaman el juego turbulento. ¡Anda, el juego turbulento! Sí, son esas interacciones físicas de fuerza moderada que vemos constantemente en los parques. Empujones, persecuciones, forcejeos. Ah, sí, cuando parece que se pelean, pero no. Exacto. Para un observador inexperto puede parecer agresión, pero los niños, al estar sonriendo y repitiendo la acción, demuestran que es un comportamiento afiliativo. Es una forma de vincularse. Vale, tiene sentido. Al describir sus golpes como tiernos, el texto nos está diciendo que Angelita y Leo son en realidad excelentes amigos, que utilizan este juego físico simulado como muestra de afecto. El pellizco retorcido de 18 movimientos probablemente se traduzca en un ataque de cosquillas insoportable, que termina en risas. Claro, es el lenguaje universal de la amistad en primaria, ¿no? Chincharse mutuamente para demostrar que te importan. Eso es. Y fíjate que esa dinámica de amistad ruidosa y caótica prepara el terreno para el gran clímax de la historia. Todo ese ego, esas técnicas ninjas de cosquillas y esos dientes sueltos convergen en el peor lugar posible, la cafetería del colegio. El peor lugar para probar un chiste nuevo. El peor, la escena es pura tensión cómica. Están almorzando y a Leo se le ocurre una gracia. Es incapaz de contenerse, o sea, necesita la atención de su público. Así que decide contárselo a Angelita justo en el momento en que ella tiene la boca llena de comida. Es una receta para el desastre asegurado. Ignorar la regla básica de no hacer reír a alguien que está masticando es la base fundamental del humor físico, o el slapstick. Pues Angelita no aguanta la carcajada. Antes de que Leo pueda siquiera terminar la frase final del chiste, ella suelta una carcajada monumental. Y claro, el impacto es inmediato. Me lo puedo imaginar. Leo relata cómo Angelita le escupe migas de pan masticado por toda la cara. Él lo describe gráficamente como una mascarilla explosiva, diciendo ¡ta, ta, 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 ta! Buenísimo. Visualmente es espectacular, ¿eh? Imaginar la cara de Leo, que horas antes presumía de ser la perfección absoluta, recibiendo una ráfaga de migas de pan, como si la boca de Angelita se hubiera convertido, en uno de esos aspersores de jardín fuera de control. Es que ese momento cruza la línea hacia el humor escatológico ligero, lo pringoso, lo ligeramente asqueroso. Y fíjate que hay una razón sociológica muy profunda de por qué este tipo de comedia resuena tan fuertemente durante la infancia. A ver, cuéntame. A esa edad, el mundo de un niño está fuertemente regulado por normas de higiene y etiqueta impuestas por los adultos. Mastica con la boca cerrada, no hables mientras comes, lávate las manos, no escupas. Vamos, que estar en sociedad requiere reprimir un montón de impulsos físicos para ellos. Exacto.
Hay estudios sociológicos que hablan de lo carnavalesco, que es básicamente la subversión temporal de las normas sociales rígidas a través del humor y lo grotesco. Como romper las reglas un rato, ¿no? Eso es. Ver a un personaje romper todas esas reglas de etiqueta de forma tan explosiva y visual proporciona una catarsis inmensa a los niños. Es liberador observar cómo el caos ensucia literalmente el mundo ordenado que se espera de ellos. La explosión de pan no es solo un chiste, es una pequeña rebelión contra las normas de la mesa. Y la reacción de Leo ante esa rebelión es lo que para mí consolida a su personaje. Porque, a ver, la mayoría de los niños, al recibir una lluvia de pan masticado en la cara, se echarían a llorar, buscarían un profesor o se enfadarían a gritos con su amiga. Sería lo lógico, claro. Pues Leo no. Fiel a su vocación teatral, hace una pausa dramática. Se queda congelado 2 minutos, con los restos del almuerzo pegados a las mejillas, y decide recitar un poema sobre la situación. Una respuesta completamente incongruente que eleva el nivel del absurdo. Y el poema es genial. Habla de risas, de granitos y de pellizcos de emoción. Compara la risa de Angelita con un cañón disparando y describe su propia cara como si estuviera cubierta de arroz recién caído. Qué poético todo. Ya ves, en lugar de sentir asco o vergüenza, lo asume como un triunfo artístico. Lo remata diciendo con infinito orgullo: «Así es mi mejor ruido». Convierte una situación pringosa en una obra de arte conceptual. Es el cierre perfecto para el arco narrativo del personaje. Pensemos en el contraste brutal entre el principio y el final de este relato. Es verdad. Comenzó como un ser inmaculado, flotando por encima del resto, un niño impecable al que ni los yogures se atrevían a manchar. Y termina cubierto de saliva y migas por cortesía de su mejor amiga. La ironía es fantástica. Sí, la moraleja implícita de esta comedia es que intentar ser la imagen de la perfección es aburrido y falso. La realidad, que es ruidosa, desordenada y cubierta de pan, es mucho más auténtica y divertida. Leo acepta el caos como el precio a pagar por ser un genio de la comedia. Pero bueno, hasta los genios tienen sus límites biológicos, ¿eh? Después del momento poético, la realidad física vuelve a imponerse. Claro, el pring está ahí. Exacto. Leo se detiene a mitad de su ensoñación y admite: «De repente siento la cara un poco pegajosa. Mejor no sigo. Tengo que ir a lavarme la cara rápidamente. ¡Ay, madre mía!». Vuelve a la tierra. La prosaica necesidad de usar agua y jabón pone fin al espectáculo. Y mientras sale corriendo hacia los lavabos, se despide de una manera brillante, pidiendo a la audiencia una suscripción y, cito textualmente, «tu mejor sonrisa sin dientes». Al final el personaje acepta su vulnerabilidad. Esa petición de una sonrisa sin dientes es una invitación a compartir la imperfección. ¡Qué bonito! Es como decir, sé que todos los que escuchan esta historia también tienen huecos en la sonrisa o cosas de las que avergonzarse, así que vamos a celebrarlo juntos. Es que, si observamos el cuadro completo que hemos pintado de esta historia, queda muy claro por qué funciona de una manera tan efectiva para los más pequeños. Nos enseña que la mejor comedia no requiere inventar mundos de ciencia ficción ni tramas complejas. El material más rico para el humor suele estar escondido en las minucias de la rutina diaria. Sin duda. Convertir el proceso biológico de mudar los dientes en una consecuencia del exceso de risa, o transformar un accidente con el almuerzo en un poema épico sobre una mascarilla explosiva. Todo es una demostración de cómo el pensamiento lateral infantil procesa la realidad. Le dan la vuelta a todo. Toma elementos mundanos y los pasa por un filtro de proporciones épicas. Es una inmersión maravillosa en esa etapa de la vida donde todo se siente gigantesco y nos deja con una imagen muy poderosa para la gente que nos acompaña hoy. A ver. Es fascinante pensar que la próxima vez que un niño o niña se mire al espejo por la mañana y descubra un hueco nuevo donde antes había un incisivo, no tiene por qué pensar en el proceso aburrido de crecer o asustarse. Claro. Puede mirarse, sonreír e imaginar que ese diente decidió saltar simplemente porque no había suficiente espacio en su boca para albergar una carcajada tan gigante. Es una manera infinitamente más alegre de interpretar el mundo. Y de recuperar el control sobre los cambios inevitables que experimenta el cuerpo, utilizando la imaginación como escudo. Totalmente. Pero oye, antes de dar por terminada esta disección anatómica de la comedia escolar, hay un pequeño experimento mental que surge naturalmente de todo lo que hemos hablado. Me encantan tus experimentos mentales. Pues una idea para que nuestra audiencia la mastique lentamente en casa y preferiblemente sin pan en la boca. Por favor, que no haya accidentes. A ver, hemos dejado establecido, según la inquebrantable lógica de Leo,
que sus chistes tienen la potencia exacta para hacer que los pequeños dientes lequiche salgan volando por los aires. Sí, esa es la fuente de su poder actual. Pero claro, la biología es implacable. Inevitablemente, a Leo le crecerán los dientes definitivos de adulto. Y esos tienen raíces profundas y están anclados al hueso de forma mucho más contundente. Cierto, están hechos para durar. Entonces, ¿qué pasará cuando eso ocurra? ¿Significará eso el fin de la carrera cómica de Leo el Travieso por miedo a vaciar su propia boca de forma permanente? Ostras. ¿O, por el contrario, será el catalizador que le obligue a refinar su técnica, evolucionando sus chistes hacia niveles de comedia aún más potentes, complejos y casi peligrosos para poder mover esos nuevos dientes? ¿Qué dilema más bueno? Es un enigma interesante sobre cómo nos adaptamos a medida que crecemos. Algo a lo que darle vueltas la próxima vez que el silencio de cualquier recreo se rompa con una gran carcajada.